Efectivamente, Cristian, gracias, con el oncólogo Homero Fuentes, doctor, especialista. Él, su especialidad, y la verdad es que tiene muchos años haciéndole frente al cáncer, lo conoce muy bien, casi de tú por tú se lleva con él. Así es que la verdad de las cosas, una guía como la suya es inapreciable en un programa como este. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente, Javier, gracias. como siempre es un placer estar con ustedes. Al contrario, el placer es nuestro. Y bueno, ¿qué te parece si, como lo prometimos la semana antepasada, cerramos hoy el tema de qué tiene que ver la cuestión genética y de cómo esta contribuye? Ya nos sorprendimos la vez pasada que nos decías que no es ni contundente ni determinante, aporta de alguna manera, cuenta. Así es. Pero como es multifactorial, dependiendo de cada persona, estos factores tan distintos pesan más unos que otros. Así O es. sea, es una mezcla verdaderamente rebuscada de factores, ¿verdad? Así es. Encontrar la causa del cáncer, yo creo que semeja a buscar una aguja en un pajar, como dice el dicho. Es evidente que en algunas personas, en algunos tumores, bajo ciertas circunstancias, esta relación es mucho más clara que en otras. La herencia como tal, si a mí me preguntan directamente, ¿el cáncer se hereda? La respuesta es no. ¿Se hereda la predisposición? Sí. Y para la predisposición, yo no solo tengo que tener la predisposición, tengo que dar el empujón para que llegue para allá. Quisiera poner algunos ejemplos muy claros. Cáncer de mama, que es nuestro número uno, ¿no? Y en este caso, cáncer de mama y cáncer de ovario. Hay dos genes en particular, que son el gen BRCA1 y el gen BRCA2, que cuando su presencia existe en la gente, el riesgo se incrementa exponencialmente para tenerlo. Si tienes los dos positivos, la posibilidad de cáncer de mama, cáncer de ovario o ambos es muy alta. Si no lo tienes o tienes solo ¿Qué tan uno, alta, perdón, más del 50%? en México calculamos, bueno, primero calculamos que entre el 5 y el 10% de la gente la presenta. Ok, ahora, si tú tienes BRCA1, se calcula que alrededor del 25 a 30% de aumento. Si tienes el BRCA2, puede ser que tengas un 15 o 20% más. Pero si tú tienes ambos, tienes como un 70% de posibilidades de tener cáncer. Ah, entonces no se suman. No es aritmético, son sinérgicos. Entonces se hace lo que es el proceso de sinergia. Como dice la canción, 1 más 1 no siempre son 2, ¿verdad? Exacto. Sí. 1 más 1 a veces son más de 2. Así es. ¿Sí? O suma diferente. Y este proceso se da específicamente con BRCA. Entonces, si tú detectas a una persona que tiene una mutación o ambas, ¿sí? Bueno, sí estás en posibilidades de ofrecerle un programa de tratamiento de prevención, que puede ser la cirugía o no, y que, ojo, no es una cirugía de prevención, es una cirugía reductora de riesgo o es una medida de reducción de riesgo. Nadie te puede firmar en un papel, no te va a pasar. Claro. ¿Sí? Reduces el riesgo de manera considerable y con datos estadísticos muy claros. Eso es muy diferente a lo que hay otras enfermedades que son conocidas como enfermedades premalignas o enfermedades precancerosas, que con una incidencia probablemente del 90% o más te van a producir la enfermedad. Pero si globalmente vemos el universo, vas a decir esto, 90% de los cánceres que existen son esporádicos. No está en juego la herencia, o por lo menos no lo está de manera determinante. Una idea de la complejidad de esto. La Asociación Americana de Oncología y la Asociación Europea lo avala, describen 72 factores de riesgo, por ejemplo, para cáncer de mama. Y los que se acumulen la próxima semana como los pronósticos. De hecho, fíjate que tuve la oportunidad, no me acuerdo quién escribió este artículo, un oncólogo muy bueno, sin menospreciar por supuesto, pero lo que me llamó la atención es la forma en que definió el cáncer, ¿no? El cáncer es como la lotería y él le llama, te sacaste la lotería del cáncer. Pueden ser todos estos factores que contribuyen o que pueden aumentar el riesgo, pero lo aumentan de una manera no contundente ni determinante, como tú lo mencionabas. Es decir, que personas que pareciera que no tienen ni factores de riesgo por herencia ni por hábitos, y de todos modos les pasa,
pues le tocó la lotería. ¿Deberíamos, Homero, al saber esto, angustiarnos o preocuparnos por cuidar nuestros hábitos para no padecer cáncer o cuidar nuestros hábitos para tener una vida más sana simplemente? Eso sí, la gente tiende mucho a preocuparse, pero no a ocuparse, ¿sí? Entonces, yo tengo que entender que si yo primero tengo un perfil de riesgo por tener una edad, por tener una actividad laboral, por tener una herencia, por vivir en un medio ambiente determinado. Eso es lo primero que tengo que saber. ¿A qué soy propenso? Como paso número 1. Y como paso número 2, no sirve de nada que me siente en el sillón, ay, qué preocupado estoy porque estoy propenso a cáncer de mama, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Tomar una medida y entender que esta medida, lo más que yo puedo hacer, o sea, la mejor aportación que puedo darle a mi salud, la puedo hacer desde lo que yo actúo en función de la epigenética. Si yo tengo la predisposición, pues no empuje, ¿no? Sí. Sí, claro. Yo no me quiero caer al vacío, pues no me pongo en la orillita, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues tener entonces una conducta racional en relación a mis hábitos deportivos, a mis hábitos de vida, a mi alimentación, al cuidado de mi peso, al no fumar, al no hacer una serie de actividades que van a incrementar el riesgo en una predisposición particular. Porque claro, hay gente que se saca la lotería y es así, es como sacarse la lotería al revés, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántos factores intervienen en el juego de los números para que tu número salga premiado? Tu posibilidad es bajísima, pero si lo inviertes, así te sucede a veces. Imagínate con las combinaciones con 20,000 pares de genes, hablando nada más de genética. Pero si a esto le agregas ambiente y alimento y angustia y ansiedad, sobre todo las partes psicoemocionales de la gente que a veces no están cubiertas y que por ahí se nos cuela. Sí, inclusive en ese mismo artículo veía cómo hablaba este señor de los factores de riesgo a los que todos estamos expuestos, como es la radiación, ¿no? La radiación ambiental, no tan solo la del sol, sino la del mundo industrializado, ¿no? Entonces, todos los días estamos siendo bombardeados, ¿no? Así es que... Radiaciones, una computadora, un teléfono celular, el horno de microondas. No estoy diciendo que esto produzca cáncer, no. Lo que estoy diciendo es que todos estamos expuestos en la modernidad de la vida de hoy a múltiples elementos. Claro. Tú vas a un restaurante X a comer. ¿Cómo sabes los ingredientes, el aceite con el que fue cocinado, los recipientes en donde fueron hechos? Claro. No necesariamente van a ser o van a pensar en lo más sano y a lo mejor incluso porque ni siquiera lo saben, por ejemplo. Eso de no saberlo, de ignorarlo es muy cierto porque si los que se supone saben no saben las cosas hasta que no las descubren, como las cuestiones del plomo y cómo usábamos plomo en las pinturas, que ya lo retiramos, cómo usábamos plomo en las gasolinas, que ya lo retiramos, y muchos otros químicos que se ha descubierto son o pueden ser cancerígenos y que vivimos con ellos durante años, ¿no? Entonces ahora puede haber muchos otros elementos como esos que ignoramos que pueden ser precursores. Qué terrible, ¿no? Bueno, es terrible, pero fíjate que sí hay muchas cosas que podemos hacer. Por eso nosotros en Proncavia pensamos esto, y esto es bien claro. Esto no es cuestión de política gubernamental, no es cuestión de hacer los muchos cambios que sí se necesitan en el sector salud. Hay muchas cosas que se necesitan. Pero el cambio más importante que se necesita es el cambio que tú debes de generar en ti como persona, claro, y en la modificación de tus hábitos y de tu entorno. Con eso puede ser que suceda lo que sucede en cifras. 40 o 50% de los cánceres pudieran no presentarse. 40 o 50%. Por favor, Homero, permítenos una pausa y regresamos, claro, para que nos digas cómo y por qué ese 40 podría no producirse. Pero después de este corte comercial, no se mueva, es muy rápido. De hecho, ni siquiera se pare a la cocina.